Hoy es un día crucial en la parte política porque la señora Ana Paola Hall, la consejera por el Partido Liberal, va a tomar la decisión si se queda o se va. Pero a veces uno se pregunta realmente de qué sirven las instituciones. Porque han estado sucediendo muchos hechos en esta campaña política, en esta contienda política, inusuales. Situaciones abusivas. Porque una cosa es la vida pública y otra cosa es ya esa línea de respeto hacia la familia, hacia los hijos menores de edad. Miren, aquí se atacó a los hijos de Salvador Narrala, no pasó nada. Niños menores de edad. Se atacó a la hija de Cosette López, menor de edad, no pasó nada. Se atacó al hijo de Luis Redondo y no pasó nada. Entonces nos preguntamos, ¿estamos realmente normalizando esta guerra sucia al punto de usar los hijos como armas de ataque político? ¿Hemos llegado tan bajo los hondureños? ¿Quién es el que debe poner límites a la campaña electoral para proteger a los hijos de lo político? Y hablo de hijos menores de edad, porque los mayores de edad, bien que ellos se defienden perfectamente. Hoy me he perdido todo el respeto hacia la infancia. Aquí todo mundo ataca, dice, deshace, destruye y no pasa nada. ¿Quién debe de responder por estos hechos? ¿El Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral o los partidos políticos? O sea, es una pregunta que nos hacemos y hoy realmente les digo, esperé buscar una persona para hacer este programa, porque cuando se atacaron los hijos de Salvador Narrala, los adversarios felices. Cuando se atacó la hija de Cosette López, que es menor de edad, los adversarios felices. Cuando se tocó el hijo de Luis Redondo, los adversarios felices. Y estoy hablando de 3 partidos. Miren, ven, Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libertad y Refundación. No es posible que no tengamos respeto por los menores de edad. Yo recuerdo, y les digo, más de una vez me mandó cartas, cuando fue fiscal de la niñez, la abogada y experta en temas de derechos de la niñez, Nora Urbina. Nos mandaba notitas. Mire, en tal imagen de su reportaje, usted debió ocultar el rostro del niño. Nos educó. Llevó muchos medios de comunicación a tribunales por imágenes, porque casi eran imágenes o videos. Pero señores, hemos llegado tan bajo. O sea, hay tan poca oferta política en Honduras que tienen que atacar a los hijos de los políticos, por el amor de Dios. Y les digo que tal vez me apasione con este tema, pero me indigna cuestionar padres biológicos. Y les voy a responder, ¿y a ustedes qué les importa? ¿Qué culpa tiene un niño de sus preferencias sexuales? Es muy libre. El problema es de su familia, pero es un menor de edad. Es un menor de edad. Yo le agradezco a la abogada Nora Urbina que nos acompañe, porque realmente les digo, aquí tenemos más preguntas. ¿Por qué no se está haciendo absolutamente nada? Nada.
Pero cuando le toquen su hijo, ahí sí va a responder y ahí sí va a respingar. Y creo que las campañas políticas, yo he cubierto desde la era democrática, he estado metida acompañando cuestiones políticas y les voy a ser sincera, es primera vez que en una campaña política se están utilizando los hijos menores de edad como armas destructivas. Y el daño a estos niños, las dudas, o es que no tienen hijos, no tienen familia. Creo que debe haber un respeto. Gracias, abogada, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias. Realmente agradezco esta oportunidad que me da de poder hablar de un tema que definitivamente es necesario reflexionar alrededor de él. ¿Por qué? Porque hay instituciones creadas para garantizar los derechos de los niños. Claro, en primer lugar sus padres, que pueden interponer denuncias, que pueden demandar de toda la institucionalidad la protección a los derechos de sus hijos, pero le corresponde a toda la sociedad en general. Toda la sociedad en general debe estar enfocado en la protección de los derechos de los niños y de las niñas. Y esa sociedad incluye a todo mundo, al ciudadano de a pie que va por las calles, a los centros educativos, los espacios comunitarios donde están los niños en la iglesia, en las actividades recreativas en la comunidad, pero francamente que la institucionalidad está obligada cada vez que se publica, que se da una información que implica afectar la imagen del niño, el derecho a la intimidad del niño, el derecho a la confidencialidad de sus datos y de todo lo que tiene que ver con él o con ella, ahí la institucionalidad debe responder, debe aperturar los expedientes, debe llamar a los involucrados y debe hacer que todas esas campañas sucias cesen, que paren. Inclusive el Código de la Niñez le da un rol al juez de la niñez o a los jueces que hay en las regionales para que una vez que se presentan estos casos, el juez ordene el cese de esa publicación, el cese de todas esas campañas y pues inclusive hay una multa que es hasta de 10 salarios mínimos, el salario mínimo más alto, que en este momento pues no representaría, por ejemplo, 10 salarios mínimos, más de 1 millón de lempiras la multa para el medio de comunicación o para quienes estén infringiendo la ley. Los jueces de la niñez y los que hacen sus veces a nivel nacional, una vez que la Fiscalía, por ejemplo, presenta un caso como estos, los jueces de la niñez hacen su actuación. Y eso es rápido, porque digamos hoy se presenta el caso, el juez de la niñez hoy mismo cita, mañana se hace la audiencia y ya mañana la resolución debe cumplirse, en el sentido de que todas esas imágenes, todas esas campañas, todas esas publicidad que va en contra de los derechos de los niños cese. Y yo también he estado muy sorprendida con lo que usted ha mencionado, sin hablar de un partido político en particular, pero usted mencionó, son hijos de 3 personas muy conocidas, muy connotadas, funcionarios de hecho, ¿verdad? Los 3, que solo el caso de Salvador Narrala, no, que es su esposa la que es diputada, donde se ha hecho y deshecho en las redes y en diferentes medios de comunicación, inclusive republicando. Yo siempre digo, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad y no es que porque AB publica solo van a republicar, no. Para republicar hay que estar seguros, hay que revisar el material y hay que tener una conducta responsable. Se han cuestionado paternidades, se ha querido influir en la población, hacer burla
aduciendo orientaciones sexuales. Mire, eso a todas luces, eso es una vulneración a los derechos de estos niños y niñas, y creo que sí debería de haber una acción porque la campaña política va a arreciar. Entonces, posiblemente estos ataques van a continuar. No se frenan, ¿verdad? Si no se frenan, estos ataques van a continuar y eso no se vale, no se vale. Los niños, y ya lo tenemos, y bueno, aquí está el Código de la Niñez, la Constitución de la República, hay muchísima norma dedicada a la protección de los derechos de los niños, el derecho a la propia imagen, el derecho a la intimidad, el derecho a la intimidad y a esas relaciones de familia donde no son espacios que no se pueden invadir. Fíjese, la Constitución de la República en el artículo 76 habla que todas las personas tienen derecho a la familia, a que se respete el honor, a que se respete la intimidad. Pero cuando hablamos de menores de edad, todavía la norma es reafirmada. Todavía tiene una mayor protección la persona cuando se trata de un niño o de una niña. Entonces, no se puede salir afectando al niño o a la niña en temas donde le va a afectar el pleno desarrollo, ese niño. No, el trauma, imagínese un niño de estos. El derecho a la salud, porque los niños se enteran, los niños se descompensan, los niños se ponen tristes, aunque los papás tratan de hacerles entender, mire, es que yo tengo este cargo, mire, es que... Pero el niño realmente, por eso tiene una protección especial, porque está en ese desarrollo, está evolucionando día con día. Entonces, el niño se va a ver afectado en la escuela, las burlas, en el entorno comunitario. Entonces, no podemos, afectamos el derecho a la salud, afectamos el derecho al desarrollo, afectamos el derecho a la intimidad, afectamos el derecho, el principio de la confidencialidad, porque hay una información que debe ser confidencial y que solo le atañe realmente al círculo. Ya sé lo que la gente va a decir. Ah, pero es que se meten a políticos y no quieren. No, el político es el papá, el niño no. El niño cuando crezca va a decidir si va a ser político o no va a ser político. Démosle la oportunidad de que este niño se desarrolle sano, se desarrolle con todos sus derechos garantizados y que él cuando sea adulto decida. Porque cuando un niño nace, miren, esa es la gran particularidad de los derechos humanos, que las personas desde que nace, por el hecho de ser humano, tiene derechos que le son intransferibles, que le son inalienables, que le son transnacionales, que le son irreversibles y no se los podemos vulnerar. No vamos a decir que esta mesa tiene derechos humanos porque no nació o no es humano, pero un niño desde el día que abre los ojos a la vida es un ser humano y debemos respetarle sus derechos. Tampoco depende de si el papá se los quiere o no se los quiere garantizar. Es posible que el propio padre exponga a su hijo, pero el niño, independientemente de lo que el padre decide, él tiene sus derechos humanos. Entonces, el Ministerio Público, si ve que un papá es el propio papá el que le vulnera los derechos a su hijo, igual el Ministerio Público debe reaccionar para protegerle los derechos a sus hijos. ¿Por qué? Porque ya el Código de la Niñez establece que garantizar los derechos de los niños es responsabilidad del Estado. O sea, en primer lugar es de la familia, en segundo lugar es de la sociedad, pero es responsabilidad del Estado. Entonces, ¿por qué la Fiscalía interviene cuando a una niña, una mamá la está vendiendo para explotación sexual? Porque la niña tiene derecho a su integridad física, psicológica. Entonces, igual ocurre si alguien de la sociedad está humillando a ese niño, lo está exponiendo. Haciéndole bullying, por ejemplo. ¿Verdad? Por ejemplo, el bullying. Entonces, el Estado debe responder. Deben abrirse esos expedientes,
debe haber un llamado a los involucrados y sabe que hay una preocupación muy grande porque ahora con las tecnologías... Esto le iba a decir porque ahí ya entramos en otro plano. Las redes. Las redes sociales. Entonces tenemos un serio problema, pero la red social siempre pertenece a alguien, siempre está conectado a un teléfono o a un correo electrónico. Pero mire, es una cosa monstruosa lo que se ha hecho con estos menores de edad. Sí. Sí, y las redes sociales, fíjese que ¿Cómo controlar las redes sociales? Hace poco participé realmente como expositora en un encuentro con periodistas. Estuvimos en Tela hablando sobre estos derechos de la niñez. Y fíjese que el reportero, el que anda en la calle, el que lleva la nota... Es que el periodista no tiene problema porque hay un control y hay una regularización. Pero aún así, sí, vemos medios que publican. Sí. Y ellos dicen, no, es que los revisores de contenido, es que el jefe de redacción o la jefe de redacción, al final es quien decide. Entonces, los jefes de redacción tienen que tener muchísimo cuidado, los revisores de contenido tienen que tener muchísimo cuidado. Pero, ¿qué hacer con las redes sociales? Bueno, hay en el Ministerio Público y en la policía unidades de investigación al ciberdelito, hay unidades de investigación para llegar a los IP y a toda la información que circula en Internet y en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Entonces, tienen que ser investigados y tienen que ser llamados y tienen que sancionarse a estos medios de comunicación que son a través de las redes plataformas sociales, digitales, ¿verdad? nuevas formas digitales. Entonces, nadie debería, porque también dicen los medios que tienen sus canales y todo, los tradicionales, pero los tradicionales o los escritos, sí, dicen, pero ¿quién controla a esos medios digitales? Porque nosotros estamos en esa disyuntiva, nosotros no publicamos, nosotros como BTV mantenemos siempre este respeto por un lineamiento editorial de la empresa, pero las redes revientan. Entonces ahí es donde uno dice, o sea, a mí me regula, a mí me pueden controlar, a mí me pueden sancionar, pero ¿y las redes sociales? Sí, pero igual, las redes sociales, el Ministerio Público está en la obligación de llegar a todas estas personas que publican y a los medios digitales, que también ellos tienen que ser muy responsables con su contenido. No pueden publicar ni pueden dar información o imágenes que vulneren los derechos de los niños. De hecho, no lo deberían de hacer con ninguna persona, porque ya el artículo 76 de la Constitución establece que es un derecho que las personas tienen a la intimidad, a la honra, a la familia. Pero el funcionario público, también lo ha dicho la Comisión Interamericana, se expone un poco más. Es que estamos de acuerdo, mire, yo estoy de acuerdo. Pero los niños no. Es que mire, yo estoy de acuerdo que la vida pública de un funcionario está expuesta. Y por eso es vida pública. Desde el momento que se mete a política, se mete a ser funcionario, es porque está expuesto a esto. Sus hijos, porque ahora sucede mucho que los hijos también, los hijos mayores de edad de ellos, también entran en el círculo. Entonces, desde el momento que ellas entran en el círculo, ya están aparte porque ellos ya entran en esa vida pública. Pero yo estoy con el punto, los menores de edad no podemos exponerlos. Mire, han sido tan bárbaros que hasta ponen fotos. Sí es. Y hacen el comentario. No, y eso es grave. Eso, además de que da lugar a que se haga un expediente en la Fiscalía para restituirle los derechos y hacer que las publicaciones cesen, de acuerdo al artículo 32 del Código de la Niñez, ya donde el juez, inclusive, como les digo, obliga a que se retiren esas publicaciones y puede multar hasta con 10 salarios mínimos, el salario mínimo más alto. También puede haber una acción penal. ¿Por qué? Porque
esto puedes, ya con la afectación que el niño sufre, porque el niño obviamente tiene un trauma, el niño va a la una afectación escuela, psicológica, el bullying en la escuela. En la escuela ¿sí? Se puede traducir en un delito y es un trato inhumano, es un trato cruel, inhumano y degradante. Y eso ya tiene una pena en el Código Penal. O sea, pueden haber dos acciones, una para restituir el derecho, pero otra acción penal, porque eso constituye un trato cruel, inhumano y degradante hacia el niño. El niño se descompensa, el niño llora, el niño se le altera su sueño, no puede dormir. Entonces, eso es constitutivo de delito. Y entonces hay que sacar a los niños de todo este pleito y de todos estos entornos que se vuelven entre uno y otro partido están en la campaña, para, número uno, pensemos en el niño. Yo los invito a pensar en la persona del niño, que es un ser humano, que tiene sus propios derechos, independientemente de los del padre o de la madre, y luego pensemos en esa acción de restitución, que puede tener una multa hasta de 1 millón, pensemos en esa acción penal por un trato humano, cruel, inhumano, cruel y degradante, y pensemos también en una acción civil, porque la acción civil es cuando ya la parte afectada busca las instancias civiles para obtener el pago en monetario por un daño causado, que es obviamente tomado en cuenta de acuerdo a lo que hacen personas actuarias, personas que llevan todo ese daño, lo llevan a un pago en económico. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es, bueno, al Ministerio Público, al CONADE, a que de acuerdo a sus roles puedan poner un alto a esto como instituciones garantes de proteger a la niñez o para la protección de la niñez, igual que la CENAF. La CENAF también debería de hacerlo y de manera apolítica, ¿verdad? Sin ver quién es la persona, no. Niños son niños y la protección es para todos y para todas. Entonces, a las instituciones a actuar, pero también a quienes están en contienda política a tener su límite, a decir no. También yo creo que los mismos partidos políticos deben establecer, mire, en otros años, y hay que decirlo, se han firmado pactos por la niñez, sí, aunque no lo respetan, ¿verdad? Pero lo firman por lo menos. Pero esta vez, ni siquiera eso. O sea, ni siquiera a eso hemos llegado en estos momentos. Sí, es que realmente yo siento que, y lo voy a decir porque realmente este es mi campo y paso monitoreando, estoy trabajando siempre en este tema, que por décadas, en realidad no se ha pensado en los niños al momento de planificar las acciones de los gobiernos, al momento de destinar recursos. Tenemos una Secretaría de Niñez que no tiene el presupuesto que requiere para trabajar en los diferentes ámbitos que debe trabajar. Como dice usted, no se firman pactos, no vemos una propuesta de gobierno donde los niños y las niñas estén incluidos, pero estén incluidos de manera real, y que una vez que se llega a gobernar, realmente los niños y las niñas sean prioridad. Entonces, queremos ver eso, queremos ver que se está pensando en esta población, que son casi el 40%. Sí. Menores de 18 años, casi el 40%. Entonces, no es una cifra que no nos haga reflexionar sobre qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y todavía va más allá, porque eso es el ataque que hay a los hijos de ciertos funcionarios, a los hijos de ciertos políticos,
que no se vale ni para uno ni para otro, pero también cómo vamos a llevar a cabo esta campaña, qué imágenes pueden publicar. Porque eso, y eso ahí es donde vamos. Ya están publicando imágenes de niños, pero no hay límites, o sea, no hay quien regule. Y mire, lo más preocupante aún es que el propio presidente del Congreso Nacional pidió una investigación sobre lo de su hijo. Sí, públicamente. ¿Y sabe qué? Sí, porque fue justamente en la ceremonia de entrega de premios a los periodistas. ¿Y saben qué? No pasó nada. No pasó nada. Yo creo que estamos a tiempo que el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público, la CENAF, CONADE y los partidos políticos frenen esto. Porque estamos en las vísperas, pero se pueden imaginar ya, como dicen, cuando esté la campaña en su mejor momento, se deben de dejar aparte los hijos menores de edad. ¿Quién tendría que actuar de primero? Eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Estamos conversando con la abogada Nora Urbina, experta en temas de la niñez. Ella fue por mucho tiempo fiscal de la niñez. Y yo recuerdo que a todos nos mandó notificaciones. Mire, usted utilizó inapropiadamente esta imagen, usted en tal reportaje le vulnera los derechos a los niños, este es el primer llamado. Entonces uno rectificaba. La situación es que en esta contienda política, lamentablemente, desgraciadamente, pareciera que es como una estrategia. Es como una estrategia. Te voy a atacar donde más te duele, tu hijo. Esa es la estrategia. Pero aquí han incurrido en delitos penales, civiles y de violación de derechos humanos. Porque se han estado atacando sistemáticamente a hijos de funcionarios. Los han expuesto con fotografías, con videos. Y esa es una violación. Porque el mismo artículo 52 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que se prohíbe divulgar la identidad o imágenes de menores de 18 años en contextos relacionados con delitos o infracciones, ya sea como víctimas, victimarios, testigos o participantes. Esto incluye cualquier publicación o difusión en medios de comunicación o plataformas públicas que puedan exponerlos, lo cual podría aplicarse a contextos políticos donde se use su imagen de manera indebida. Sí, y además... Yo creo que aquí es donde uno dice, se ríen, se burlan porque es aquel, el hijo de aquel, el que me cae mal o el hijo de aquel. Pero cuando ella es su hijo, la situación cambia. Entonces, por eso no podemos vivir en una sociedad anárquica. Nosotros vivimos en una sociedad con reglas. Y es primera vez que esto llega a estos límites. Y lo peor, que ninguna autoridad ha hecho algo por detenerla. Sí, yo creo que la Fiscalía, el Ministerio Público a nivel nacional, ¿verdad?, debería hacer en ese monitoreo de medios, así como están monitoreando, por ejemplo, todo el tema electoral y lo que pasa, como monitorean el día D, el tema de urnas y el tema de si hay delitos electorales, o como se hace, por ejemplo, o hacíamos en el tiempo de la pólvora, en diciembre, hacer un monitoreo especial también, inspecciones sobre el uso de la pólvora. En este momento, hacer el Ministerio Público un monitoreo muy específico sobre la protección de los derechos de los niños en este contexto político o en este contexto electoral. ¿Para qué? Para
para poder frenar cualquier hecho, cualquier circunstancia que va a lesionar los derechos, ya dijimos, el derecho a la propia imagen, que justamente usted estaba mencionando en el artículo 32 del Código de la Niñez, el derecho a la intimidad, el derecho a la salud, porque los niños, cuando surgen todas estas informaciones lesivas a su imagen, a su integridad, los niños sufren, los niños se descompensan, como decía, se ponen tristes, no quieren ir a la escuela. Entonces, hay que frenarlo, pero también debería de haber una campaña preventiva para prevenir. O sea, lo ideal es que no se den este tipo de hechos, que no lleguemos a que se den este tipo de hechos, pero si se dan, entonces debe de inmediato haber una autoridad que frene eso. Los jueces no tienen una actuación oficiosa, es decir, no pueden de oficio. Exacto, pero el Ministerio Público sí. Pero el Ministerio Público y sí. también el Consejo Nacional Electoral puede actuar, solicitar al Ministerio Público que proceda. Porque yo no sé realmente si estos padres presentaron denuncias. Pero en el caso, por ejemplo, de Luis Redondo, públicamente pidió la intervención. Sí. Y no ha pasado nada. No ha pasado más nada. Entonces, ahí es donde uno se pregunta realmente, ¿son parte de esta estrategia? Pero tiene que haber un freno. Y la normativa existe, la tenemos en la Constitución, la tenemos en la Convención sobre Derechos del Niño, la tenemos en el Código de la Niñez. El Ministerio Público está dentro de sus funciones, dentro de sus facultades, investigar un hecho y estas normativas son de orden público. O sea, se puede intervenir oficiosamente por parte del Ministerio Público. Entonces, sí es necesario y es urgente que se pueda hacer en primer lugar esa prevención, esas acciones preventivas, y en segundo lugar aperturar los casos, aperturar los expedientes cuando ya se ha dado la vulneración al derecho. Sí, porque ahorita todavía están en tiempo. Ninguno de los tres casos realmente se ha investigado, se ha hecho un seguimiento. O sea, y cuando hablo, ¿y por qué tomamos el tema de los hijos de los políticos? Porque imagínese usted que eso es lo que pasa en las altas cúpulas con gente estudiada. Se puede imaginar cómo está nuestra niñez, la que está en riesgo social. Porque esta es la reflexión, el pacto es por todos, es respetarlos a todos. Y también cuando se va a empezar a hacer la campaña sobre que se va a disminuir la pobreza, que se van a construir viviendas, que se va a llevar el agua y el saneamiento a las comunidades, tampoco pueden publicar imágenes donde aparezcan los niños descalzos, sucios, despeinados, es decir, una imagen totalmente denigrada del niño. Las imágenes de los niños, sí, claro, las presentan las organizaciones, las presentan los organismos de cooperación, imágenes de niños en condiciones dignas, donde no les traigamos su imagen al piso, ¿verdad? Donde no aparezcan los niños descalzos, sucios, donde no aparezcan en la calle pidiendo, limpiando vidrios, no. La verdad, las imágenes de los niños deben ser imágenes de niños que están con sus derechos garantizados, imágenes constructivas, imágenes que al niño le van a subir su autoestima y no que se la van a disminuir. O a destruir. O a destruir. Porque ahorita y mire, y si vamos al ciberacoso, al bullying en las escuelas, es terrible, es terrible. Si se hace bullying en las altas esferas, se puede imaginar ¿por qué? Porque no hay nadie que frene. No hay nadie que frene en estos momentos. En estos momentos los niños están en un estado de indefensión en el país. Y lamentablemente esa es una realidad. Vamos a leer algunos mensajes que nos han escrito a través de nuestra plataforma y también a través del 3182-5600. Dice José Pérez, nos dice, ¿y los hijos de los demás ciudadanos pobres qué? Es que todos tienen iguales derechos.
igual, los derechos son para todos y todas, y todos los días además, ¿verdad? Para los hijos de Juan Pérez, para los hijos de todo mundo, sea o no sea funcionario, ningún niño debe ser su imagen utilizada en menoscabo de su dignidad, llevando, como digo yo, su autoestima al piso, disminuyéndolo, ¿no? Son para todos. Lo que pasa es que estos casos que mencionaba la licenciada Emma Calderón son casos que han sido tan públicos, tan recurrentes, y la verdad, ha habido manifestaciones de los propios padres, como decía la licenciada Emma, en el caso del presidente del Congreso, que lo dijo terriblemente indignado al momento. Hasta con impotencia, porque no poder defender a su propio hijo. Sí, y lo dijo, pero igual la expresión del diputado Luis Redondo va para todos los niños y niñas. Ningún niño o niña debería de sufrir eso, porque esa es una vulneración clara a sus derechos. Sí. Vamos con más mensajes. Dice, aquí en Honduras no se respeta a nadie, ni en la vida cotidiana no se respeta ni a la tercera, peor a los niños, nos dice este televidente. Y esa es otra realidad. Dice, ahí vemos cómo se ha arruinado la política hondureña. Estamos tan mal utilizando como armas a los hijos de los contrincantes, sí es caer bajo. Sí, totalmente. Y ese es mi punto. Hemos caído tan bajo, que en vez de estar haciendo propuestas para mejorar las condiciones de sus hijos, de todos los hijos de Honduras, están atacando los hijos de los contrincantes, de los opositores. Porque no son capaces de presentar propuestas reales. Mire, ninguno de los candidatos se ha pronunciado en decir basta ya. Ninguno. Recientemente... Y aquí uno pregunta realmente, ¿en qué país viven? Recientemente me preguntaba un líder político, que me lo encontré por casualidad, y me decía, ¿qué debemos hacer por la niñez? Me dice, ¿qué debemos hacer por la niñez en Honduras? Y bueno, es una excelente pregunta, porque el Código de la Niñez tiene 3 partes, está dividido en 3 apartados. Uno, donde están todos los derechos de los niños. Ahí encontramos el derecho a la vida, a la salud, la educación, a las relaciones de familia, la propia imagen, etc. Hay una segunda parte que está todo el procedimiento para proteger un niño y a una niña. En primer lugar, la familia. En segundo lugar, el Estado, que es ahí donde surge la CENAF, la Secretaría de Niñez. Y en tercer lugar, a la comunidad, a la sociedad. Y luego tenemos un tercer apartado, que es para el procedimiento que se sigue cuando un joven, a partir de los 12 años y hasta los 18, ha infringido la ley penal. Entonces, me decía él, ¿qué hacemos? Bueno, le digo, lo primero es que reconocer que los niños y niñas son un gran sector de la población y que todas las políticas del Estado deben estar pensadas en ellos y en ellas. Número 2, no politizar las instituciones de niñez. Las instituciones de niñez no pueden ser políticas. Y esto lo venimos diciendo hace décadas y décadas y décadas. Tenemos que lidiar cada 4 años con nueva gente que llega a las instituciones de niñez, que no saben nada de niñez, y que quienes sufren todas las consecuencias son justamente los niños y las niñas. Entonces debe ser una institución altamente técnica, apolítica, con personal especializado, totalmente especializado, y deben tener un presupuesto acorde a toda la responsabilidad que el Estado les ha dado, porque las instituciones de niñez tienen el rol de proteger en los 3 niveles. Tienen que atender a hacer prevención, tienen que, cuando un niño es vulnerable o está en riesgo social, como dice usted, activar todos los mecanismos para que el niño no caiga en una vulneración de derechos, y luego atender a los niños vulnerados en sus derechos. Para eso, CENAF tiene que articularse con todos los gobiernos municipales a nivel nacional.
Y eso implica una estructura, eso implica una movilización, eso implica mucha gestión, pero también especialidad. Entonces, si cada 4 años viene una persona a manejar el tema de niñez o a trabajar en niñez que nunca ha escuchado qué principios rigen, cuáles son los derechos, entonces estamos aprendiendo cada 4 años, y esto solo les afecta a los niños y a las niñas. Entonces, me preguntaba esta persona y yo le decía, pues mire, deberíamos de caminar a ser instituciones totalmente despolitizadas y pensando en los niños y en las niñas de todos y de todas, como muy bien nos decía el mensajito. Sí. Y eso es lo más importante, porque la cuestión de este programa es reflexionar. ¿Están a tiempo realmente de hacer un pacto político nuestras autoridades? De velar realmente para proteger a la niñez en Honduras. Es el 40% de la población. Es el futuro. Pero también son el presente. Y hay que darles oportunidad. Pero si se agreden hasta a los propios hijos de las altas cúpulas, ¿qué podemos esperar nosotros? Pueblo. Y ahí es donde viene la reflexión. Tienen que actuar. Tienen que poner límites. Porque se está abusando. Se están violentando los derechos de los niños en esta contienda electoral. Vamos con más mensajes. Dice, los políticos han caído en lo más bajo en esta contienda y si no hay regulación y sanciones, esto se saldrá de control, nos dice este televidente. Buenos días, licenciada Calderón. A estos vagos no les interesa, dice nuestro. Soy Cornelio Díaz López y le estoy viendo aquí en Charlotte, North Carolina, Estados Unidos. Muchísimas gracias a Cornelio Díaz López y realmente todo nos preocupa. Hola, señora abogada, dice, le estoy viendo en televisión. Una pregunta, señora abogada. Soy una madre, tengo una hija pequeña de 10 años. Yo se la presté a mi tía materna. Vino ella y me está pidiendo un permiso para sacarla fuera del país. Ahora yo quisiera saber si puedo firmar ese permiso o no. Sí. Ahí le pide un consejo más, siento yo. Sí, está de acuerdo usted como madre. Está segura, ¿verdad? Está segura, ¿verdad? Confía en esa tía. Usted puede perfectamente autorizarla para salir del país. Tiene que ir donde un abogado y notario para que le haga esa autorización y dársela para que ella pueda sacarla del país. Generalmente esas salidas son con un tiempo determinado de salida y de regreso, no de manera indefinida, sino que va a salir a tal lado y va a regresar en tal fecha. Y por otro lado, si la niña es reconocida, también esa autorización debe ser firmada por el padre. Tiene que ser por ambos padres. Por ambos padres, sí. Sí. Y esto es bien importante, pero debe estar segura realmente si a quien se le está entregando es de confiar. Es de confianza, porque también ese es un riesgo. Claro. Ese es un riesgo. Abogada, ¿quién debería de iniciar esto? Porque yo creo que es tiempo de que firmen este pacto, pero de conciencia, porque no del diente al labio, sino que de corazón. Porque 40% de la población en Honduras son niños. Mire, la firma de ese pacto puede ser promovida de varios lados. Puede ser promovida desde la misma Secretaría de Niñez. Pueden promover la firma de ese pacto. Lo puede promover las organizaciones de sociedad civil. Hay una red, por ejemplo, COIPRODEN, que aglutina más de 30 organizaciones de sociedad civil que trabajan en el tema de niñez, que en el pasado, de hecho, COIPRODEN fue el que lideró toda la firma de estos pactos por la infancia, para hacer ese pacto. También lo puede promover el mismo CONADE. CONADE puede promover la firma de un pacto por la infancia. Y ya una vez que se da la vulneración, que sale una noticia, que hay una publicación lesiva para el niño o la niña, el Ministerio Público debería aperturar el expediente y debería iniciar toda una investigación hasta hacer la sanción. Por ejemplo, el Código de la Niñez, en el artículo 32 y 33, ya establece que la multa puede ser de 10 a 20
salarios mínimos en su valor más alto. Y el salario mínimo en Honduras en su valor más alto es de 16.910.90. Si lo multiplicamos por 20, la multa podría ser de 1.238.210 lempiras, o sea, más del millón puede ser la multa. Imagínese usted tal vez agarró esta foto de estos hijos de estos políticos. La publicó, generó todo este comentario y le puede caer una multa de 1 millón de lempiras. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado con las fotos que se publican de los menores de edad. Y también hay otro detalle. Si el padre ve que la fiscalía no está respondiendo ante estos casos, el padre se puede ir directamente al juzgado. Él puede llevar su escrito o ir y manifestarle al juez, decirle, mire, está pasando esto, esto y esto, y el juez va a darle trámite a esa solicitud que el padre o la madre haga. Entonces, se pueden ir directamente al juzgado de la niñez y como dijimos, puede ser acción penal también. Se pueden ir por un trato cruel, inhumano y degradante porque el niño, obviamente, yo estoy segura, de hecho creo que la presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que habían tenido que explicarle a su hija que el papá de su hija había llegado, que se veían todos los fines de semana y que el papá había tenido que explicarle la situación a su niña. Entonces, yo estoy segura que si la psicóloga del Ministerio Público evalúa a esa niña en ese momento, va a haber ahí un postrauma. La niña va a salir afectada. Entonces, ya eso se va constituyendo ¿en qué? En un trato cruel, inhumano y degradante para la niña. Sí. El tiempo se está agotando, yo creo que es importante, coinciden que tiene que haber un pacto firmado para frenar este cese de ataques en las campañas políticas a menores de edad. Sí, claro, debe haber. Ellos lo grande es que se maten. No lo que quieran. No debería ser necesario firmar un pacto, porque en una sociedad. Sí, pero así como estamos. En una sociedad, ¿verdad? Civilizada. Sí, en una sociedad que entiende estas cosas, no sería necesario un pacto. Pero dadas las circunstancias y cómo ha ido esto ascendiendo, la problemática ha ido creciendo, sí debería de haber la firma de un pacto que, como digo, puede ser promovida de diferentes instancias, puede ser la Secretaría de Niñez, pueden ser las organizaciones no gubernamentales, cualquier organización que trabaja en el tema de niñez, y promovido también por el CONADE. CONADE tiene una oficina que dedicada exclusivamente a la niñez. Sí, entonces sí, se puede. Bueno, vamos a esperar, ojalá que de aquí en adelante por lo menos se respete las leyes en torno a los menores de edad. Y que yo quisiera que cada uno de ellos hiciera propuestas, como nos pidió el televidente, para todos esos niños pobres de Honduras. Eso es lo que deberían de estar haciendo, en vez de estar atacándose entre a los hijos de ellos, ver realmente qué soluciones, qué opciones, qué proponen para mejorar realmente el bienestar, la seguridad de nuestra niñez. Las condiciones de vida. Condiciones de vida. Acceso a educación, acceso a salud, a una vida digna, todito eso. Bueno, muchísimas gracias, abogada, por habernos acompañado. Gracias a usted por la invitación. No, gracias a la abogada Nora Urbina por haber compartido con nosotros aquí. Esperamos, pues, lo menos que esperamos de nuestra clase política es que firmen ese pacto. Y que anuncien ese pacto, ojalá anuncie las medidas de protección para los menores de edad aquí en Honduras, para este sector tan vulnerable y donde ellos mismos han sido víctimas de ataques. Pero como nadie hace nada, entre ellos mismos se están matando, pero al final se está violentando la ley, se están violentando los derechos humanos de estos menores que no tienen la culpa de que sus padres sean políticos. Muchísimas gracias por su atención. Nosotros aquí vamos a estar al pendiente de lo que ocurre en este tema y en otros temas. Hoy un día crucial, como les digo, Ana Paola Hall va a decidir qué hace, si se queda o no en el Consejo Nacional Electoral y bajo qué condiciones. Vamos a estar al pendiente de los noticieros y a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales, informándole, llevándole la información minuto a minuto. Ya está Ani Andrómeda en Hola Honduras para toda la información
en esta hora que corresponde. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.